Y regresamos de publicidad, vamos a seguir hablando de nuestra ciudad, pero antes un detalle, un apunte de lo que ha ocurrido en Sanlúcar de Barrameda, en la vecina localidad. Allí se ha desmantelado un punto donde se distribuía cocaína. Dos detenidos, un hombre y una mujer de 34 y 39 años. La policía ha desmantelado, como decimos, un punto de distribución de cocaína. Se ha intervenido 71 gramos de cocaína, otra sustancia pendiente de análisis, 34 papelinas de cocaína, 2 placas de hachís y 200 gramos de cogollos de marihuana. Los detenidos disponían de todos los medios para preparar la droga, la adquirían pura y la mezclaban con diversos medicamentos antes de su venta. Y continuamos, seguimos aquí en Jerez, vamos a seguir hablando de nuestra ciudad, de la educación, vamos a hablar también un poquito del Día de la Paz, que aunque ya haya pasado, bueno, pues va a estar de actualidad y va a tener mucho de qué hablar en esta siguiente entrevista. Manuel Asencio, Manolo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Bueno, los premios Nacho Villamor ya llevan su sexta edición, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Efectivamente, es la sexta edición ya vaya, es una sexta edición. Sí. Y bueno, estamos contentos que sea que se esté consolidando de manera clara estos premios a nivel de la ciudad de Jerez. Bueno, si no lo conocen en casa, lo van a conocer ahora porque vamos a hablar un buen ratito sobre estos premios, sobre todo los escolares, los profes que nos estén viendo. Oye, pues yo tengo un proyecto bastante interesante que es verdad que no lo hemos sacado bastante a la luz, se ha quedado del centro de sus puertas para adentro. Bueno, pues este es el momento para sacarlo a la luz porque a lo mejor inspira o a lo mejor también se puede tratar en otro centro educativo. Decía al principio que tiene mucho que ver con la paz, aunque esté muy cercano también a esta festividad que ha pasado, a esta fecha tan importante. ¿Por qué? ¿Por qué con la paz estos premios? Bueno, la temática está centrada en el tema de la paz, de la resolución de conflictos de manera pacífica, porque Nacho era una persona, un profesor que fue del Andrés Benítez del Seritium, que ponía en valor estos temas continuamente, tanto en su labor docente como en su labor diaria. Él era por decirlo de alguna manera, un activista de la paz, que además arrastraba tanto a su alumnado como a sus compañeros, en la promoción de este tipo de actividades. Y entonces, bueno, pues consideramos que era importante mantener un poco su memoria, su recuerdo, pues promocionando estas actividades. Unas actividades que si quiere mucho más detalle, mira, ahí tenemos el cartel, a ver si en realización no nos pueden volver a poner este cartel, porque en estos premios, en esta sexta edición de los premios Nacho Villamor, ahí lo tenemos. Sí. Ahí tenemos ese código QR que si tienen ahora mismo el móvil en casa, bueno, pues lo pueden escanear y ahí tienen toda la información, todas las bases de este presente año 2023, ¿verdad? Ese código QR da acceso al apartado de las bases del premio, de todas maneras, debajo también está la dirección de la página web, donde existe toda la información del premio de esta edición, y además también hay enlaces a los premios anteriores, donde se pueden ver los trabajos presentados, los trabajos premiados, y de esta manera recopilamos un sitio donde se puedan consultar de manera más o menos fácil, teniendo el enlace, los trabajos que se han ido presentando. Y también tenemos ahí un correo electrónico, bueno, para cualquier consulta, para cualquier aclaración, se puede también mandar un correo. Efectivamente, sí. De todas maneras, nosotros ya hemos mandado por correo electrónico la convocatoria a los centros, con toda esta información, y también se ha mandado desde el CEP de Jerez, se ha mandado los carteles y una carta, porque el CEP de Jerez colabora con nosotros en estos premios. Fundamentalmente son los institutos Andrés Benítez y Seritium los que organizan, y también contamos con la colaboración inestimable de dos ONG que son ASPO y Raíz, que también participan en la organización. Precisamente ayer la presentación fue en el local de ASPO, y entonces, bueno, pues entre todos estamos intentando llevar a cabo estos premios. Es difícil que cada año sacar algunas novedades, innovar un poco, pero este año tenemos novedades, ¿no?, en esta edición. Sí, bueno, la novedad es que
bueno, algunas novedades nos vienen dadas de las aportaciones que nos hacen los propios participantes, porque siempre les decimos, mirad que echáis algo de menos, hay alguna cuestión que veáis que se puede hacer. Y entonces, por ejemplo, este año el periodo de actividades para presentarlas lo hemos aumentado en un par de meses, porque se nos quedaba la convocatoria. Normalmente la hacíamos desde el 15 de septiembre al 30 de abril para que coincidiera prácticamente con el curso escolar, porque bueno, claro, teníamos que terminar de alguna manera para dar... Sí, como la fecha de fin, claro, sí. para poder que el jurado fallase antes de final de curso y demás, pero claro, se nos quedaban esos 2 meses ahí que, es decir, las actividades que se seguían haciendo, y entonces este año lo que hemos hecho es ampliar el plazo y hacerlo desde el 1 de mayo de 2022 de 2022, que el año pasado, en los 2 últimos meses del curso, hasta el 30 de abril del 2023. Claro, los 2 últimos mesecillos, no ese mes y medio de fin de curso. Que es que son 2 meses que a nosotros para resolver el premio no nos daba tiempo. Quiero decir, necesitamos un periodo para poder resolver el premio. Y otra novedad importante este año es la cuantía de los premios. La cuantía de los premios, que tradicionalmente eran de 250 euros para cada categoría, y ahora de 400 euros para cada categoría. Bueno, lo hemos actualizado un poquito. Que ya digo que para muchos, la mayoría de los centros, no es lo más importante, pero ese reconocimiento también normalmente lo que se utiliza es para reinvertir el dinero en otras actividades de estas características. Es decir, el dinero se le da a los centros, no se le da al alumnado, sino se le da a los centros, y son ellos los que lo reinvierten como estimen conveniente. Me habla de premios por categoría. ¿Cuántas categorías hay en esa edición? Tenemos 2 categorías. Una va dirigida a los centros de infantil, primaria y educación especial, y la otra categoría ya corresponde a institutos, secundaria, bachillerato, formación profesional, conservatorio, escuela oficial de idiomas, escuela de arte, centros permanentes de adultos y residencias escolares, que este año también la hemos incluido. También la hemos incluido porque era una cosa que la verdad que se nos había pasado. Es verdad que aquí tenemos una residencia escolar, y es verdad que el alumnado de esa residencia escolar está escolarizado en otros centros, pero bueno, también como entidad pueden presentar sus proyectos. Entonces, pues también una de las sugerencias que nos ha llegado, y evidentemente la hemos incluido. Esas son las dos categorías que y el jurado pues tiene la potestad de repartir esas cantidades en uno o dos los premios, como lo estime conveniente. Normalmente lo que se hace en otras ediciones, normalmente se ha distribuido, ha habido algún premio, alguna mención, algún reconocimiento. Y los proyectos, vamos a hablar un poco de proyectos, porque seguro que en casa dirán, bueno, ¿y qué proyecto voy a presentar? ¿Qué proyecto se puede presentar? Porque imagino que, hombre, que un aula de infantil no es igual a un aula de FP o de bachillerato. Evidentemente. Entonces, ¿de qué proyecto estamos hablando? Estamos hablando de todas aquellas actividades que se desarrollan en los centros y que tengan una temática relacionada con la educación para la paz, para la convivencia, de apoyo a colectivos desfavorecidos, solidaridad con personas, con pueblos, todo ese tipo. Y entonces eso da lugar a que haya una variedad inmensa, por recordar algunos. Hace un par de ediciones, todos los centros públicos de la zona sur desarrollaron un proyecto, lo presentaron conjuntamente, además, se llamaba Twitteratura por la Paz, y consistía en una actividad que habían realizado, donde habían editado una publicación, ellos ya la tenían editada, quiero decir, entonces simplemente lo que hicieron fue presentarla al pueblo, al premio. Y entonces lo que se obtuvieron el primer premio,
Otro proyecto que me acuerdo, también de esa misma edición, en la otra categoría, en la categoría de institutos, Antígona de Jerez. Fue un proyecto presentado por Elías Álvar Núñez, en el que se recogían testimonios de la memoria histórica, de Jerez, es decir, entrevistas con familiares de represaliados en la guerra civil y montaron una página web donde se recogían todo ese tipo de entrevistas con familiares, con conocidos y demás, y además también hacían un recorrido de los distintos lugares donde vivieron, quiénes eran, una pequeña biografía, una pequeña semblanza. Entonces fue un proyecto muy interesante. Sí. Quiero decir que está hay recogida un montón de posibilidades. Y diferentes, son muy dispares, claro, entre la literatura y estas entrevistas represaliadas. Otro de los proyectos que recuerdo, una colaboración entre el Colegio Sagrada Familia y el Conservatorio, donde se llamaban los cuentos de Babar. Entonces, relacionado con el personaje, lo que se hicieron fue musicalizar esa historia. Entonces, bueno, fue muy bonito porque en el acto de entrega de premios estuvieron los alumnos del conservatorio y entonces nos estuvieron ofreciendo un poco las piezas musicales que estaban. Quiero decir que la variedad es enorme. Después otros proyectos han tratado de exposiciones que se han hecho en los centros, exposiciones, conmemoraciones determinadas, de fotografías, vídeos, en fin. El límite lo marca el docente con su imaginación, porque aquí no hay límite ninguno. Quiero decir, las modalidades, pues todas aquellas que se le ocurran, tanto a los docentes como al alumnado y demás. O sea que en ese aspecto, además creo que va por ahí la historia, de abrir el campo y poner en dificultades al jurado muchas veces. Totalmente. Estamos hablando de paz y convivencia en estos sextos premios Nacho Villamor, que bueno que se presentaron en el día de ayer. Nosotros lo traemos ya aquí a Platón, y así que si hay algún profesor, algún alumno que nos esté viendo ahora y diga a su centro, oye, pues nosotros tenemos que participar con este proyecto que hemos realizado o que vamos a realizar, bueno, pues ya lo tienen ahí, las bases, lo han visto en ese cartel, el correo electrónico, también la página web. Manolo Sencio, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a finalizar ya, finalizamos bueno pues con esta paz, con esta convivencia, con estos sextos premios Nacho Villamor, el programa del día de hoy. Nosotros nos vemos ya la semana que viene, el próximo lunes, aquí en UI Jerez, hablando de nuestra ciudad, con la actualidad más cercana, como saben, aquí en UI Jerez. Hasta el lunes, sean felices.